Muy buenos días, tardes, noches, espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a ver algunos conceptos de lo que sería el uso de la deuda. Y para eso vamos a repasar algunos conceptos de las veces anteriores que nos encontramos. El primer concepto es que somos seres emocionales. El segundo concepto que me gustaría retomar era el que somos balances con patas, porque tenemos gastos, ingresos, usamos deuda, compramos cosas, que eso es básicamente los componentes de un estado financiero, así que nosotros como seres humanos somos estados financieros con patas. Y el concepto de la vez pasada que la inversión es un gasto bueno, ¿sí? El primer gasto bueno que elegimos, el primero porque sobre todos los gastos elegimos ese. Gasto porque lo vuelve, el nuevo dueño sería nuestro objetivo financiero. Y bueno, porque desde lo financiero nada más aumenta nuestro patrimonio o indirectamente aumentamos nuestros ingresos. Es importante, este gasto es el único que vuelve 100% a vos para que lo disfrutes vos. Y la creación de esta entidad ficticia que te propuse la vez anterior, que es a recaudadora de impuestos, que serían para tus objetivos financieros. Entremos un poquito con el tema de los gastos. No sé si sabías vos que el mercado de capitales es justamente un mercado de financiamiento. Empresas van a pedir capital al mercado de capitales y hay muchos inversores que se lo dan. Instrumentos de renta fija, por ejemplo, cauciones, bonos, cheques de pago diferido electrónicos, pagarés bursátiles, toda manera de financiamiento, que hay alguien que necesita plata y otro que se lo da, ¿sí? Y vos te preguntarás, ¿y las acciones? Sí, las acciones también fueron en su momento una parte de una compañía que se puso en el mercado de capitales, digámoslo así, mediante una oferta pública primaria, en cual una empresa vende esa partecita de la compañía por dinero, ¿sí? Entonces el mercado de capitales justamente es un mercado de financiamiento y acordémonos el concepto de la deuda. Vos te endeudas, ¿sí? Y vas a tener que tener un gasto. Es muy importante diferenciar la deuda, y la deuda genera gastos. Pero no solo puede generar gastos, y eso es lo que vamos hoy. A mí me gusta volver en el tiempo y recordar que a nosotros nos educaron con que la deuda es mala, la deuda te la tenés que sacar de encima, tenés que sacarte las deudas antes de invertir, si no, no podés invertir porque estás endeudado. La deuda solamente se saca cuando estamos en problemas financieros, ¿sí? O sea, uno saca deuda cuando tenemos problemas financieros. No se le ocurre sacar una deuda antes porque antes tenés capital o tenés capacidad de ahorro, lo que sea. Ahora permíteme preguntarte, si en el mercado de capitales, donde la gente va a buscar capital, donde las empresas van a buscar capital, se endeudan, ¿sí? Y a nosotros nos enseñan, no, endeudarse es completamente malo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué uno te dice, uno pasa una cosa en el mercado de capitales y pasa otra cosa en la herencia cultural o los consejos que nos dieron en su momento, justamente para resguardarnos de alguna manera en pos de nuestro bienestar? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y es importante remarcar que las empresas que piden financiamiento del mercado de capitales no necesariamente se encuentran mal, ¿sí? Es más, hay empresas que piden deuda, pero están muy bien financieramente, ¿sí? Entonces, ¿por qué piden deuda? Bueno, lo que vamos a ver ahora, por lo menos de una manera muy conceptual, muy sencilla, es cómo diferenciar que una deuda sea conveniente para tu bolsillo y una deuda no sea conveniente para tu bolsillo. Entonces, lo solemos denominar deuda buena y deuda mala. Habitualmente, no te asustes por los nombres, pero habitualmente la deuda mala está buenísima, ¿sí? Nos genera por ahí, está asociado con emociones, está asociado con cosas que queremos ya y necesitamos, porque si no compramos eso no vamos a ser felices y no vamos a lograrlo en otro momento de nuestra vida. Vamos a empezar con lo que es la deuda mala. ¿Qué es la deuda mala? Es aquella deuda que como resultado final solamente te genera gastos. ¿Y qué es la deuda buena? La deuda buena es aquella deuda que como resultado final te sigue generando gastos, pero te genera de alguna manera más ingresos que gastos. ¿Sí? Esto es muy conceptual. Acuérdate, no es necesario que de hoy para mañana nos sepamos usar a la perfección todas estas herramientas que estamos dando, pero son conceptos que por ahí te vienen bien. ¿Cómo lo contextualizamos a esto? No sé si conoces en el mercado de capitales que, por ejemplo,
no sé, vamos a poner empresas conocidas, IRSA, Pampa, YPF, piden deuda, ¿sí? Y cuando piden deuda, cuando necesitan endeudarse, le dicen a todo el público inversor, necesitamos deuda. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? No sé, vamos a poner un número simbólico, el 10% no en dólares, ¿sí? ¿Qué pasa? Ofrecen, hay gente que acepta prestarles, hay gente que no acepta prestarles a ese valor y se acabó la historia. La consulta es, ¿vos te pensás que YPF o empresas grandes que prestan el 10% lo hacen para ganar un 11%, 12% anual? Lo hacen, piden esa deuda al mercado de capitales o piden esa deuda al público inversor. ¿Para qué? Para generar un poquito más que eso. Pero un poquito más, estamos hablando del 20%, 30%, que en su estructura, ¿sí?, es tomar esa plata, le represente mayor producción, mayor ingresos, mayor capital de trabajo, lo que sea. ¿Qué es lo que diferencia justamente este legado que estamos hablando de que la deuda es mala, todo eso, y las empresas que vienen plata justamente usan la deuda de alguna manera a su favor para generar otros tipos de ingresos, ¿sí? Usan un concepto que se llama apalancamiento, ¿sí? Usan plata de otras personas, ¿sí?, que las otras personas quisieron dar ese dinero porque les pareció una tasa justa, y las empresas o las pymes o lo que sea usan esa deuda. Por ejemplo, no sé, vamos a ver un ejemplo de una pyme que por ahí decide insertarse en el mercado de capitales, emitir sus propios cheques, los vende los cheques en el mercado de capitales, ¿sí? Vende un cheque de 1.000.000, no sé, a 950.000 pesos, un cheque a cobrar a un mes, pero con esos 950.000 pesos que cobra hoy, hace un montón de cosas que al mes ya recuperó, ¿sí? Entonces usa el concepto de deuda buena. Ahora te preguntas, bueno, ¿cómo uso este terrible concepto en la vida terrenal? ¿Cómo formo parte este nuevo concepto en mi vida? Que toda deuda mala es lo que genera solo gastos, y toda deuda buena es lo que, además de gastos, genera algún tipo de ingreso. Vayamos al ejemplo del auto y te voy a proponer un ejercicio después. El ejemplo del auto es: ¿cuántos autos te podés comprar, ¿sí?, usando el concepto de deuda mala? Y la respuesta es lo que tus ingresos te permitan pagar, esa famosa relación cuota-ingreso que te piden cuando te sacas un préstamo. Ahora consulta es, imagínate que vos ese auto lo usás para un fin productivo, ¿sí?, que te genera más ingresos que gastos. La actividad que desarrolles o lo que sea. Esto es muy de imaginación. No te asustes que por ahí, si no se te ocurre nada, es conceptual nada más. ¿Cuántos autos te podés comprar si usás el concepto de buena, o sea, que te genera más ingresos? La respuesta es lo que te estén dispuestos a prestar. ¿Por qué? Porque como te genera más ingresos que gastos, de alguna manera ese flujo de efectivo que va creciendo, ¿sí? Entonces es un tema de lo que te quieran prestar, no es tanto, depende de los ingresos que tenés. Entonces, usando ese concepto, que por ahí vamos a poder de alguna manera endeudarnos saludablemente. Y te propongo un ejercicio. Pensá ese bien que querés, ese auto, esa casa, ese yate, ese lo que sea, que vos querés endeudarte. Si vos pudieras endeudarte, te endeudarías para sacarlo. Y realizate esta consulta: ¿cómo puedo hacer para que ese bien genere más ingresos que gastos? No importa si es ridículo, no importa si es soñadora, no importa si vos decís, no, es una locura lo que estoy pensando. Lo que importa es que empecemos a engranar el cerebro, a aceitar el cerebro para empezar a pensar de cómo hacer uso saludable de la deuda. Y la segunda parte del ejercicio es que empieces por ahí a usar estos conceptos en tu vida cotidiana. A ver, vas al supermercado, ¿sí? Habitualmente tenés pensado pagar en tarjeta de débito, en efectivo. Y vos, se te ocurre, tenés una tarjeta que vos decís, no me voy a endeudar para esto. Pero ahora, conociendo el concepto de deuda buena, vas a decir, ¿cómo puedo usar la deuda y que deje más ingresos que gastos, que los gastos que tiene una deuda? Entonces por ahí, no sé, vas al supermercado, usas esa tarjeta reconocida que tiene 6 cuotas sin interés y decís, voy a sacarlo en tarjeta, pero ese dinero, ¿sí?, en una cuenta de inversión, lo mandas y lo pones en un instrumento
muy conservador, como un instrumento money market que lo vamos a ver después, o una caución o lo que sea. Y de esa manera, con ese sencillo ejercicio, en vez de usar tu capital, usaste deuda para comprar mercadería y ese capital que vos tenías destinado para gastar lo pones en un instrumento de inversión que te deja por ahí un capital. No va a ser impresionante, pero estás empezando a usar ese concepto. La idea es que puedas empezar a usar ese concepto en lo que se te ocurre. Tampoco es volverte loco como Nash en una mente brillante, pero que lo puedas interiorizar y que sepas que esa herramienta está ahí y la usan un montón de empresas. Lo que pasa es que no nos enseñaron eso. Bueno, la próxima vez, por ahí vamos a empezar, ya tocamos lo que es gastos buenos y gastos malos, lo que es deuda buena y deuda mala. Me gustaría tocar el último gran concepto, que es el tema de los bienes. Y por ahí adelantarme con lo que es, cómo es la fórmula esta mágica, o no tan mágica en realidad, es un tema de hábitos, que nos va a hacer generar de alguna manera más ingresos, ¿sí?, que gastos, ¿sí? Así que les mando un fuerte abrazo a todos.